Saludos, bienvenidos a otro episodio más de tu podcast jurídico, La Ley en tu Vida. La Ley en tu Vida es un podcast dedicado a discutir los temas de política pública, las leyes de Puerto Rico y las decisiones del Tribunal Supremo desde una perspectiva de cómo te afectan a ti en tu diario vivir. Ya nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook bajo microjuris.com, Microjuris UPR y La Ley en tu Vida. En esas 3 páginas, ahí pueden escuchar y ver los videos de este podcast. También les tenemos nuevas noticias. Ya pueden acceder al podcast La Ley en tu Vida en las plataformas de Spotify y iTunes. Allí se hacen disponibles este programa y los programas anteriores en su formato de podcast. Mi nombre es Rafael Solá, le doy la bienvenida a otro episodio más. El tema de que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con la ley de condominios, la vida en los condominios y los principales cambios y controversias que están surgiendo al día de hoy sobre el tema de los condominios. Para discutir este tema me encuentro con el compañero John Noguera. John, saludos. Saludos, Rafa. Gracias por esta invitación, tanto a Microjuris como a ti, ¿verdad? Por esta iniciativa. Y hoy vamos a estar hablando del condominio. Y qué mejor que para discutir el tema que el profesor y licenciado Michel Godreau, que nos acompaña en la tarde de hoy. Pues saludos y muchas gracias por tenerme aquí para discutir asuntos interesantes, importantes. Bienvenido. Para aquellos que no lo sepan, el profesor Godreau es muy modesto, pero él es experto en la ley de condominio, tiene mucho que ver en la creación de esta ley de condominio y es un asiduo, ¿verdad? Estudioso de estos temas. Él también es catedrático en la Escuela de Derecho de la UPR y realmente que para nosotros el día de hoy es un honor contar con su presencia. Estamos haciendo historia, es el primer podcast que está grabando el profesor, así que para nosotros es un honor de verdad contar con su presencia el día de hoy y qué mejor que discutiendo un tema que usted le ha dedicado tantos años de estudio, ¿verdad? Y tanta trayectoria, así que gracias, profesor, de verdad, por aceptar nuestra invitación. A la orden siempre, a ver cómo salimos aquí como actores aquí. Bueno, vamos a comenzar la discusión de los temas para aquellos, ¿verdad?, que no necesariamente viven en un condominio o que aún viviendo en un condominio no conocen a ciencia cierta qué es la convivencia en un condominio. ¿Qué implica eso, profesor? Si nos puede explicar, por favor, cómo se diferencia el régimen de condominios a diferencia de vivir en una urbanización, de vivir en una cooperativa, de vivir hasta en tu solar. ¿Cómo se diferencia? O sea, ¿cuáles son las características, ¿verdad, de un condominio? Bueno, los condominios se crean, sobre todo en Puerto Rico, para resolver el problema de la necesidad de vivienda en un país que tenemos el terreno limitado, ¿verdad? O sea, hay escasez de terreno para eso y entonces la ubicación plural de viviendas dentro de una estructura, ¿verdad?, resuelve un problema importante. Y nuestra ley, pues, lo que hace es propiciar ese tipo de construcción. Y, de hecho, es un tipo de construcción, un tipo de vivienda que está privilegiada, a diferencia de lo que ocurre con las urbanizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber una urbanización cerrada, es que tiene control de acceso. Y en esa asociación, pues hay personas que cuando compraron se comprometieron a pagar una cuota para el mantenimiento de la vigilancia de los portones, etc. Si esas personas se atrasan en el pago de las cuotas, lo que dispone actualmente nuestro ordenamiento jurídico es que la administración del control de acceso tiene derecho a reclamarle el pago de lo que se adeuda a base de los procedimientos relativamente rápidos que tiene el procedimiento civil, ¿verdad? Para que si la deuda es de menos de tanto, tú puedes ir con
con una petición rápida, ¿verdad? ¿Qué pasa? En los condominios, si es un edificio de vivienda que está sometido al régimen de propiedad horizontal, si tú te atrasas en 3 mensualidades o más, nuestra ley permite que la Junta te corte los suministros de agua, de luz, de internet, de teléfono que llegan a tu apartamento a través de tuberías e instalaciones comunales. Y te corta la luz. Y eso es una medida extraordinaria, porque eso no se puede hacer aquí en nuestro ordenamiento, excepto en muy pocas instancias, porque el derecho, y esto es un principio bastante generalizado, no permite que las personas, ni las corporaciones, ni las asociaciones, se tomen la justicia por sus propias manos y dicen, me debe, este inquilino me debe 5 meses de renta, como él es mi arrendatario, yo le voy a poner un candado en el portón de acceso a su apartamento que está en el 2º piso. Eso no lo puede hacer un arrendador, aunque sea cierto que él debe, aunque sea cierto que no haya pagado durante 4 o 5 meses, porque no se sabe si él puede tener una razón válida para no haber pagado esos 4 o 5 meses, porque hace 4 meses que le dijo al arrendador, mire, yo tengo aquí un problema con el sistema sanitario, y entonces no se lo arregla, pues deja de pagar. Y puede ser que tenga una justificación. Lo que no permite nuestro ordenamiento es que ese arrendador diga, como me debe, yo le voy a cortar el acceso. Eso donde único se puede hacer es en los condominios. Porque de lo contrario, entiende el legislador, si la Junta tuviera que ir al tribunal a probar que está atrasado, y así ocurre con varios titulares, el condominio no va a tener fondos para operar. Y entonces se decide, no, este es un tipo de propiedad que hay que protegerla. Y entonces vamos a permitir que la Junta de Directores se tome esa medida extraordinaria. ¿Qué otra característica, verdad, diferencia al régimen de propiedad horizontal, aparte de esa? Bueno, hay otra que es bien importante mencionarla, que son las cooperativas de vivienda, ¿verdad? Porque la finalidad de la cooperativa es muy distinta a la finalidad que tiene el régimen de propiedad horizontal. Y déjeme decirle que las cooperativas tienen una finalidad muy loable, ¿verdad? O sea, el propósito de las cooperativas es que las personas se adiestren y se comporten de forma que se entienda que hay que estar contribuyendo al desarrollo y a la felicidad de los demás que están allí en esa cooperativa. Al punto que hay normas de comportamiento. Y si tú violas una norma de comportamiento, te sacan, te pueden sacar. Para empezar, que pues en la mayor parte de las cooperativas, los que viven en apartamentos en cooperativas no son dueños del apartamento como tal. Lo que son dueños de una acción corporativa, ¿verdad? Y eso desde hace unos cuantos años se enmendó para que se pudieran crear lo que se conoce como la cooperativa de titulares, que entonces a base de ciertos procedimientos, pues tú puedes convertirte en el dueño de tu apartamento. Y eso se parece más al régimen de los condominios de la propiedad horizontal que una cooperativa de titulares. Pero eso llega al punto, en algunas cooperativas, en alguna asamblea, y hay un caso conocidísimo de eso, uno de los accionistas de la cooperativa se molestó con el que estaba haciendo una propuesta y sacó una pistola y lo amenazó. Pues lo botaron de la cooperativa y se tuvo que ir, ¿verdad? Eso no pasa en los condominios. En los condominios tú puedes haber asesinado a 3 personas y te meten preso y tú no necesariamente pierdes el título, ¿verdad? Así que, ¿por qué?
Porque la ley de propiedad horizontal, que es como se llama la ley de los condominios, y podemos hablarle por qué se llama propiedad horizontal. Bueno, la ley de propiedad horizontal lo que protege es la titularidad sobre el apartamento, es decir, que tú seas dueño del apartamento y el apartamento se concibe, como una propiedad individualizada. Cada apartamento es una propiedad individualizada. Y todo lo que está como áreas comunes están para el servicio de esas propiedades individualizadas. O sea que la clave es el apartamento. Y lo demás es secundario. Y en las cooperativas, pues, es distinto. Y en otros regímenes que se parecen también, pero que, bueno, son, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman condohoteles, que son edificios con apartamentos que se hacen precisamente para que funcionen como hoteles. Y tú puedes ser dueño de un apartamento de eso y tienes derecho a usarlo 2 semanas al año, ¿verdad? Pero en esos tipos de estructuras, por ejemplo, el administrador, el que administra el edificio, tiene prácticamente poderes absolutos, cosa que no ocurre en los condominios, porque en los condominios el órgano más importante del condominio es lo que se conoce como la junta son 5 o 6 individuos que los elige el consejo de titulares. Ese es el organismo más importante en los condominios. Y prácticamente todos los poderes los tiene el consejo de titulares. La junta lo que hace es velar porque se cumplan las directrices del consejo de titulares, de manera que cada cual disfrute a plenitud de su apartamento. Y eso es algo que distingue los demás esquemas. Le pregunto, profesor, ¿habría posibilidad de que, ¿verdad? Porque usualmente nosotros vemos que el condominio es una estructura vertical y que tiene múltiples apartamentos, pero es posible que se pueda registrar bajo propiedad horizontal un espacio que no necesariamente tenga esa misma estructura. Bueno, yo no sé si sabes que hay lo que se llaman los walk-ups, sí, que son apartamentos, ¿verdad?, que están en un plano horizontal de verdad. Claro. Porque no se construyen muchos pisos. Los apartamentos tendrán quizás algunos un piso nada más y otros tienen 2, pero de eso no pasa. Y eso es para economizarse el gasto de ascensores, de cisternas, ¿verdad? Y bueno, y tú tienes todavía o sea, se resuelve el asunto de proveer vivienda en un espacio reducido de terreno, ¿verdad? Lo ideal sería que todos esos se metieran en 20 pisos y al lado se pusiera otro de 20 pisos. Bueno, pero sí se pueden hacer eso. Y te digo que en determinadas circunstancias yo me he encontrado con una finca que no está en zona urbana y no tiene las restricciones que tienen las viviendas en zonas urbanas que te dicen, cuando tú vas a las normas de zonificación, te dicen, si usted va a hacer una urbanización aquí, las casas no pueden tener menos de 400 metros, ¿verdad? Pero hay una finca, y yo me encontré con una vez en Trujillo Alto, por allá, que era de una persona que era dueño de la finca y decidió aprovechar los beneficios del Plan 8, que es un plan que le da subsidio a personas que no tienen ingresos suficientes para tener una vivienda. Y él, como no tenía las restricciones de la zonificación, pues construyó como 15 casas. Pero estaban pegaditas una al lado de la otra. O sea, para tú ir de una casa a otra, a veces pues, tenías que pasar por un pasillo entre las 2 casas, ¿verdad? Y entonces el área de estacionamiento estaba concentrado y estaban todos los carros ahí o sea, que se construyeron casas en forma concentrada en una finca. Y esa finca, la persona que era dueña de ella, que las arrendaba, decidió vendérsela a una persona que yo conocía y me dice, mira, yo quiero vender las casas.
Esto se puede establecer en el régimen de propiedad horizontal para bueno, es un caso raro, pero yo creo que sí, ¿verdad? Porque en alguna forma se está resolviendo el problema de proveer viviendas en un espacio reducido de terreno. Y eso no ocurre con las urbanizaciones. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, que algunas características principales de lo que es el régimen de propiedad horizontal, y ante la legislatura y ante el Tribunal Supremo hay dos controversias importantes, ¿verdad?, que afectan a los condominios, y es el tema de los alquileres a corto plazo, entiéndase los Airbnb, los HomeAway y todas estas plataformas que están productos de los avances tecnológicos que están llegando al país. Y entonces, por un lado nos encontramos estas restricciones que tienen algunos condominios de que no permiten este tipo de uso para los apartamentos. Y por otro lado nos encontramos estos avances tecnológicos y cómo las leyes, ¿verdad?, se deben de atemperar o no a estos avances tecnológicos y a estas nuevas alternativas de desarrollo económico. Ante el Supremo está un casito que se llama Chamán versus Condominio Condesa del Mar. Quisiéramos, en ¿verdad?, realidad es al revés, el condominio Condesa del Mar versus Chamán. Perfecto. Entonces, pues nada, quisiéramos que usted nos explique cuáles son los hechos de este caso y cuál es la controversia que está de fondo en este casito. Sí, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Esto del alquiler a corto plazo, que quiere decir arrendar apartamentos de vivienda por menos de 90 días, por fines de semana, no tiene que ver nada con el adelanto tecnológico. Eso se pudo hacer desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay unas empresas que se dedican a darle publicidad a ese tipo de arrendamiento a través de los mecanismos que tienen. Y entonces hay gente que decide, pues en vez de encargarme de anunciar, porque yo lo puedo anunciar en un letrero frente a mi apartamento, este apartamento se alquila por menos de 90 días, pero utilizan ese sistema, ¿verdad? La controversia que está ante el Supremo actualmente es porque un titular de un condominio residencial decidió alquilar su apartamento por fines de semana y utilizó estos sistemas de corretaje que son, ¿verdad? Airbnb, HomeAway, y tú mandas ahí la descripción de tu apartamento, cuántas habitaciones tiene y cuánto vas a cobrar, y ellos diseminan eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas que suelen venir a este tipo de arrendamiento no vienen ahí como si eso fuera su vivienda. Vienen ahí como viene cualquiera que viene a un hotel a disfrutar de la playa, ¿verdad? Y a disfrutar del sitio, que se sienta en el balcón y ve la puesta del sol. Y al lado una botella de champán, ¿verdad? Y puede estar ahí hasta las 2, las 3 de la mañana, oyendo música. Y eso en muchos condominios altera el carácter de la vivienda, la intimidad que toda vivienda presupone, el derecho a tu poder descansar y dormir tranquilo en tu casa. Porque tú no vas a poder dormir tranquilo si está eso lleno de gente que hasta las 2 y las 3 de la mañana está oyendo música y haciendo alboroto y no les preocupa. O sea, la persona que viene por 3 o 4 días pagando una renta de hotel, ¿verdad? Oye, esa persona no le interesa el mantenimiento del sitio, ¿verdad? Porque no es su propiedad. Así que ahí hay un conflicto. Y lo que se plantea es que si en la escritura matriz, que es el documento más importante que tiene todo condominio y que tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad, y cuando tú compras un apartamento en un condominio, tú tienes que saber lo que dice la escritura matriz. Si la escritura matriz te dice, este condominio es exclusivamente residencial,
O sea que la escritura matriz, para beneficio, ¿verdad?, de los que nos están escuchando y viendo, la escritura matriz es el documento que establece las reglas bases para la convivencia en el apartamento. La escritura matriz y el reglamento del condominio. Y ambas cosas tienen que estar en el registro de la propiedad. Y en este caso, la escritura matriz estipulaba que el uso que se le debe dar al apartamento es solamente con carácter residencial. Bueno, la escritura matriz decía que era residencial, pero ellos enmendaron el reglamento, ¿verdad?, desde el 1980 en ese condominio, y el reglamento decía, este condominio es exclusivamente residencial. Y entonces, ese es el problema de ver si exclusivamente residencial quiere decir que tú no puedes estar ahí arrendando por fines de semana. Entonces, pues, como pasa con los tribunales, hay un tribunal que interpreta una cosa que dice que exclusivamente residencial no impide que tú tengas un negocio alquilando por fines de semana, y hay otros que dicen que no puede ser, porque si esto es exclusivamente residencial, tú no puedes tener aquí una hospedería. ¿Por qué el concepto de hospedería? Porque la Compañía de Turismo de Puerto Rico, en virtud de la ley que le confiere la autoridad para atender el turismo, cuando tú alquilas un apartamento por menos de 90 días, te clasifica ese apartamento como una hospedería y te cobra impuestos que pueden llegar hasta el 7% de impuestos sobre lo que tú recibes de renta. Y además necesitas una licencia de la compañía de seguro, de turismo, para operar esa hospedería. Entonces el planteamiento que está ante el Supremo es si el reglamento, si la escritura dice que es residencial, pero el reglamento dice además que es exclusivamente residencial, aquí no se pueden permitir hospederías, porque la hospedería es un comercio. No está hecho para residencia, no está hecho como vivienda, sino como cualquier habitación en un hotel. Así que eso es lo que está en controversia ahí, ¿ves? O sea, que aquí tenemos en esta controversia... Perdóname, y déjame decirte que lo que pasa es que, como hay jueces y jueces, hay unas salas del Tribunal de Apelaciones en Puerto Rico que han interpretado que no hay conflicto en que tú alquiles por un fin de semana, porque después que tú vayas allí a comer y a dormir, eso es una residencia, ¿verdad? Y otros han dicho, no, eso es un comercio, eso altera, ¿verdad? Entonces eso, en parte, esos que dijeron, después que tú vayas a comer y a dormir, y a bañarte, supongo, ¿verdad? No dieron otros detalles. Eso es una residencia, ¿verdad? Pues mira, lo que pasa es que eso es producto de una tendencia que hay en los Estados Unidos, que es una tendencia doctrinal, que se la aplican a las urbanizaciones que tienen restricciones, porque tú cuando compras en una urbanización que tiene un control de acceso, puede ser que ahí te digan, aquí solamente se pueden tener residencias. Entonces ya tú sabes que en esa urbanización tú no puedes montar un kindergarten. Y eso lo ha resuelto el Tribunal Supremo aquí. Tú montas un kindergarten en una urbanización que tiene condiciones restrictivas, no lo puedes hacer y lo tienes que tumbar. Pues eso es aquí. Pero en los Estados Unidos hay una doctrina que dice que ese tipo de propiedad que está así en una urbanización, esas restricciones hay que interpretarlas bien restrictivamente. O sea, que no se puede restringir tanto el disfrute de la propiedad privada, porque eso es lo máximo. Y una de las sentencias que cita el que se demandó en el caso ese en el Supremo, Chamá, es una sentencia de Wisconsin que dice que no hay ninguna contradicción en que este dueño de esta casa, donde la escritura matriz dice que tiene que ser residencial exclusivamente, haya montado un machine shop. Un machine shop. Y el tribunal dicho, eso no altera el carácter de residencia. Bueno, pues ahí tienes tú una concepción de la jurisdicción norteamericana que nosotros no aceptamos, ¿verdad? Y es bien importante porque en los condominios en nuestro país
reflejan lo siguiente. La inmensa mayoría, pero más del 75% de los apartamentos en condominios aquí, de vivienda, le pertenecen a los que viven ahí. El dueño titular del apartamento, esa es su residencia, su vivienda. En los Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos, el 80% de los que viven en condominio son arrendatarios, viven de alquiler. Y los dueños lo que hacen es tener un negocio de arrendamiento. Pues yo me sospecho que lo que están proponiendo para la nueva, hay una nueva ley que está corriendo por ahí. Una nueva ley que está corriendo, una propuesta que ya la aprobó la Cámara, ¿verdad? Pues yo creo que la gran influencia viene de esa visión norteamericana. ¿Qué implicaciones, ¿verdad?, puede tener el que el Supremo decida, por ejemplo, que la actividad de uno alquilar un apartamento por 5 días para venir a vacacionar es un uso residencial? ¿Cuál pueden ser las implicaciones a largo plazo de esa decisión? Bueno, las implicaciones son que se va a alterar lo que la ley quiso proteger. Porque cuando esta ley dice, son apartamentos para vivienda, tú tienes que entender qué es lo que significa una vivienda en nuestro país. O sea, una vivienda en nuestro país no es un sitio de arrendamiento. Y entonces, para mí, ¿verdad? Para mí, el permitir que se puedan transformar apartamentos de vivienda en hospederías es alterar todo el esquema que la ley ha previsto para garantizar la vivienda. La vivienda, ¿verdad? Lo que implica la vivienda, que es, entre todas cosas, intimidad, ¿verdad? Y el derecho a tú conocer quién es el que vive ahí al lado tuyo. Y que no te traigan extraños. Tú sabes lo que es que tú vives en un sitio y todos los fines de semana entra gente distinta. Y tú no sabes quién es el que está al lado. Bueno, a mí me parece que eso trastoca todo. Profesor, le pregunto, hemos visto que de alguna manera el tribunal durante distintas enmiendas por los pasados años ha ido flexibilizando y modificando ciertas enmiendas que alteran el quórum que originalmente se constituía por unanimidad para algunas decisiones a 2/3 partes. ¿Usted está de acuerdo con que esos cambios satisfacen o promueven la mejor convivencia en un condominio? Déjame decirte que no es el quórum. El quórum es lo que se necesita para tener una reunión en la que tú puedas obtener acuerdos válidos. En el 2003 se cambió el quórum de la mitad más uno de los titulares para una primera convocatoria, se bajó a 1/3 parte de titulares. Y si en una primera convocatoria citaste ¿qué día es hoy? Hoy es el 11 de abril. Y hoy no se aparece 1/3 parte de titulares, pues tú citas para el 12 y los que vengan el 12. Se constituye. Ok. Ahora, a lo que tú te estás refiriendo es que antes había una serie de acciones y decisiones que requerían un voto unánime para poderlas llevar a cabo, ¿verdad? Y entonces, pues la unanimidad en la ley de condominio, la unanimidad no es la unanimidad de los que estén en una reunión que tiene quórum, ¿verdad? Unanimidad es unanimidad de todos los que son titulares en ese condominio. Así que tú lograste el quórum en la primera convocatoria y vino el 40% de los titulares que hay en ese condominio, que a su vez reúnen el 40% de las participaciones. Ahí tienes el quórum. Tú vas a aprobar una cosa que requiere unanimidad. Por ejemplo, tú quieres hacer una gran remodelación del vestíbulo y le quieres quitar la madera y le vamos a poner mármol de Carrara, ¿verdad? Vamos a proponer eso. Pero para hacer eso, el condominio no tiene los fondos suficientes y necesita imponer lo que se conoce como una derrama, que es el cobro acelerado de una cantidad de dinero para hacer una obra. Entonces, ellos deciden
grupo ahí que decidió que sí, que queremos eso, y eso le va a costar 5,000 pesos a cada apartamento. Bueno, la ley dice, para aprobar mejoras, que son gastos que no son necesarios, eso es lo más importante de todo, las mejoras no son gastos necesarios, son inversiones que tú haces para aumentar el valor. Si son mejoras, por consiguiente no son gastos necesarios, y si tú vas a imponer una derrama, eso se tiene que aprobar por unanimidad. No puede ser por 2/3 partes ni por mayoría. Pues en esa reunión que vinieron 40 titulares, los 40 dicen, vamos a hacerla. Y por unanimidad aprueban la mejora con la derrama de 5,000 pesos por apartamento. Pues eso no es suficiente. Le tienen que notificar a todos los demás, a los 20 titulares que no vinieron, si ellos están de acuerdo con esa derrama. Si todos los demás aprueban y entonces se tiene la unanimidad de todos los titulares, se puede aprobar la mejora aunque haya que imponer una derrama. Pero si 3 de esos dicen, o uno de esos que diga, yo no apruebo eso, ¿sabe por qué? Porque yo no tengo de dónde sacar 5,000 pesos, porque yo de lo que vivo es del Seguro Social, y además a mí me gusta la embulla. Si yo compré aquí precisamente por la embulla que tiene el lobby, yo no quiero vivir en un mausoleo con mármol de Carrara, pues no se puede aprobar. Así que la unanimidad es de todos los titulares. Tú me preguntaste que habían bajado, ¿verdad? Que habían bajado una serie de cosas en el último año. Correcto, en el 2018, esta legislatura bajó un montón de decisiones que tenían que tomarse por unanimidad, las bajó a 2/3 partes. ¿Bueno? Pues lo que pasa es que todas esas cosas, todas esas acciones que se bajaron de unanimidad a 2/3 partes, en última instancia son mejoras. Te voy a dar un ejemplo, el más dramático de todos ellos. Antes, para sobrelevar el edificio, es decir, si tiene 14 pisos y se le quiere construir un piso número 15, se necesitaba el consentimiento unánime. Correcto, sí. Eso lo bajaron a 2/3 partes. Segundo, para adquirir terrenos adyacentes, comprarlos, ¿verdad? Se necesitaba antes consentimiento unánime de todos los titulares. Pues eso lo bajaron a 2/3 partes. Tercero, para hipotecar áreas. Hipotecar, coger dinero prestado y poner en garantía. Que yo no sé cómo van a hacer eso, pero bueno. Antes era por unanimidad. Ahora lo han bajado a 2/3 partes. Pero todas esas acciones son mejoras. Porque construir un piso número 14 donde hay 13, ¿qué gasto necesario es eso? Eso no es ningún gasto necesario. Eso es que tú quieres hacer una inversión. Claro. Entonces, que tú quieres sobrelevar por 2/3 partes. Bueno, sí, fíjate, que no se tenga que imponer una derrama. ¿Y quién es el que le va a interesar sobrelevar? Al dueño del penthouse. Por supuesto. Pues si tú pones los chavos, de manera que no tengamos que hacer una derrama, votamos a favor. Y si menos de 1/3 parte se opone, no se van a poder oponer. Okay. Porque si se logra el voto de 2/3 partes, sin que haya que imponer una derrama, se aprueba. Y lo mismo adquirir terrenos adyacentes. ¿Qué gasto necesario es eso? Eso es una inversión. Así que todas esas cosas que se bajaron de 2/3 partes son mejoras. Son mejoras, y el legislador no cambió la disposición sobre las mejoras que aparecen en el artículo 38 de la ley. No dijo que se podían imponer mejoras por 2/3 partes, aunque hubiera que establecer una derrama. Y eso lo trae como propuesta esta enmienda que están proponiendo ahora. El proyecto de la Cámara de 1874 expresamente dice, se podrán aprobar mejoras aunque haya que imponer una derrama por 2/3 partes de los votos. Sí, y para beneficio de los que nos están sintonizando, el proyecto 1874 es un proyecto de la Cámara de Representantes. Básicamente lo que hace es introducir
una nueva ley de condominio que reproduce algunas de las cosas que ya están en la ley y cambia otras. Los principales dos cambios que trae esta ley, primero es que lo que hemos estado hablando trastoca los requisitos de unanimidad para tomar decisiones. La mayoría de esos requisitos los baja a 3/4 partes. No, pero ya todos se habían bajado. No es que esta ley los baje. Lo que dice ahora es la ley, con esos que se bajaron a 2/3 partes, es que las mejoras se pueden aprobar por 2/3 partes, aunque haya que imponer una derrama. Ese es el gran cambio que trae este proyecto. Porque lo otro ya estaba vigente ya en el 2018. Y el segundo gran cambio es el artículo 36, que estipula expresamente que los condominios no van a poder prohibir los alquileres a corto plazo. Correcto. Antes de entrar a ese tema, yo le tengo una pregunta sobre los requisitos, bajar los requisitos de unanimidad y estos cambios que hemos estado hablando. Hay quien argumenta que son necesarios bajar estos requisitos de unanimidad a 3/4 partes y introducir el lenguaje que usted acaba de decir de las mejoras, ya que los condominios se les hace muy difícil actualizar su infraestructura, en fin, invertir en los condominios es muy cuesta arriba si uno pone un criterio de unanimidad, porque solamente uno que se oponga paraliza todos los esfuerzos que quisieran los otros condóminos. ¿Cuál es su reacción al respecto? Bueno, te voy a corregir una cosa antes de seguir para adelante. No se dice condómines, se dice condóminos. Eso, muy bien. Pero mira, que eso está choreto por ahí. O sea, condómines. La gente siente que está diciendo un término. No, condóminos. Ok, condóminos. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Mira, ese argumento de que los condominios necesitaban mejorarse, ¿verdad? Porque si es que hay un problema con la zapata o la estructura, eso es un gasto necesario, eso se va por mayoría. Pero tú lo que quieres es ponerlo al día, ponerle un sistema en los ascensores que te identifique por la vista que tú haces, como pues, electrónicamente se puede hacer, ¿verdad? Sí. Que tú miras nada más y dices, este vive aquí. Y con eso, abre el ascensor y marca el piso, ¿verdad? Porque tú vas y te vas. Bueno, todas esas cosas es posible que se puedan hacer. El problema con esta ley es que si tú permites que se puedan hacer mejoras por 2/3 partes, aunque haya que imponer una derrama, tú vas a lograr lo que se conoce como la gentrification de un área. Gentrification quiere decir que tú vas a sacar de esa área a la gente que no tiene recursos para sostenerse ahí. Y entonces ese es uno de los problemas básicos que yo creo que hay con este tipo de medidas. Que tú puedas cortarle la luz y el agua a una persona que no tiene dónde sacar para aportar 5,000 pesos a una derrama para una cosa que no es necesaria. Y si tú le cortas la luz y el agua, mira, muchas personas de esas no van a tener dinero y van a tener que salir de su apartamento, ¿verdad? Porque si tú vives del seguro social o de una pensión, oye, a veces es bien difícil tú poder sacar para una derrama. Así que a mí eso es lo más que me preocupa. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí. Pero yo creo que esa es la mayor crítica que se le puede hacer a esto, porque no es una cuestión de adelanto ni ese tipo de cosas, es que tenemos que saber que en nuestro país hay personas que viven en los condominios y que escasamente tienen dinero suficiente para aportar a los gastos mensuales de mantenimiento. Que explotaron los 4 transformadores, que se dañaron los ascensores y tenemos que levantar 100,000 pesos para arreglarlo. Mira, pues no hay alternativa. Eso tienen que buscar la forma y hay que hacer una derrama de 1,500 pesos por apartamento, de 500 pesos, pues mira, hay que hacerlo. Ahora, en el 2003, ¿qué fue lo que se hizo?
precisamente atendiendo ese planteamiento de que era bien difícil poner los condominios al día en ese tipo de cosas, se aprobó lo que se conoce como el Fondo de Reserva obligatorio. Y desde el 2003, todos los condominios, cuando se reúnen anualmente para aprobar el presupuesto, tienen que separar una partida del 5% de ese presupuesto para separarlo aparte en un fondo de reserva que no se puede tocar así porque sí. Un fondo de reserva. Un fondo de reserva y entonces ese fondo de reserva está ahí para atender, por ejemplo, situaciones extraordinarias que no se pudieron prever porque que se explote un transformador, quizás no lo pudiste prever y no lo incluiste en el presupuesto. Pues si te sale más del 10% de lo que tú tenías en el presupuesto, puedes ir a ese fondo. Pero también está diseñado para que se puedan hacer mejoras. Entonces, si tú vas economizando, ahorrando paulatinamente, puede ser que en determinado momento no tengas que imponer una derrama para hacer una mejora. Y entonces se va por 2/3 partes. ¿Verdad? Así que, y eso es bien, bien importante. Te digo, en mi condominio, nosotros decidimos que no nos íbamos a limitar al 5%. Y añadimos un 5% adicional que se pone al lado del fondo de reserva. O sea que nosotros estamos economizando todos los años 10%. ¿Verdad? Así que esa es la razón por la cual a mí me parece que esta propuesta de eliminar el requisito que no haya que imponer una derrama para que se puedan aprobar por 2/3 partes es una barbaridad. El segundo aspecto, ¿verdad?, más importante que crea mucha discusión pública es el artículo 36 de la propuesta de ley, que voy a leer por lo menos lo que tengo aquí. Si le han añadido algo me dice. Cito: cualquier prohibición en una escritura matriz o reglamento del arrendamiento a corto plazo se tendrá por no puesta. Bueno, eso está modificado. Esto era lo que tenía el proyecto 1874 originalmente. Y después que se celebraron las vistas, enmendaron esa disposición. Y entonces ahora lo que dice el proyecto es que, salvo que la escritura matriz o el reglamento, ¿verdad?, tenga una disposición. Tú lo tienes ahí, ok. Salvo que en la escritura matriz o en el reglamento exista una prohibición expresa o que establezca un término mínimo de arrendamiento, no se podrá prohibir el arrendamiento de los apartamentos a corto plazo. Entonces, la pregunta es, ¿y esto quiere decir que cuando esta ley entre en vigor, el condominio que no haya enmendado la escritura matriz ni su reglamento para prohibir el arrendamiento por menos, ya no lo puede hacer? Porque fíjate lo que dice: salvo que en la escritura matriz o en el reglamento exista una prohibición expresa. Si esto dijera, salvo que en la escritura matriz o en el reglamento exista o se establezca una prohibición expresa, o se promulgue o se apruebe de manera que no quiera decir que si no la hiciste antes de que entre, no la puedes hacer después. Y ese lenguaje que tiene ahora lo que hace es prohibir que en un condominio, si no aparece en la escritura matriz o en el reglamento la restricción, no la puedo aprobar en lo sucesivo. Y a mí me parece que eso, es más, yo tengo serias reservas porque me parece que eso atenta contra las facultades que tienen los titulares de cambiar cómo se rija la cosa en su condominio y de asegurarse que aquí no se puedan establecer hospederías. Y eso es importantísimo. Mi postura es que esta cuestión hay que dejársela a cada condominio, que cada condominio decida qué es lo que quiere. Y el reglamento que rige a los condominios ahora mismo y que está vigente en su artículo 37 dice que el Consejo de Titulares puede establecer las restricciones al uso de las áreas que entienda
pertinente. Por consiguiente, tú puedes, en virtud del reglamento, decir aclararlo. Si no dice nada, pues en este condominio no se pueden alquilar apartamentos por menos de 90 días. Lo puede decir en el reglamento. Y eso depende de cada condominio. Mira, yo soy un tipo afortunado. Yo llevo más de 40 años viviendo en condominios, ¿verdad? Entonces, yo tengo 2 condominios donde yo tengo apartamentos. Uno en Santurce, en la avenida de Iguodú. Esa es mi residencia. Y ahí, en la escritura matriz se dice, en este condominio no se pueden arrendar apartamentos por menos de 1 año. ¿Ok? Bien. Pues fantástico. Y ahí se arriendan y yo pues el inquilino que viene sé quién es, ¿verdad? Y lo tengo ahí. Bueno, puede ser un sinvergüenza, pero sé que el vecino mío es un sinvergüenza. Y este es una santa, pues una santa, ¿verdad? Pero eso de que vengan santos y sinvergüenza cada qué sé yo, toda la semana, no, hombre, no, yo no quiero tener eso. Ahora, yo tengo otro condominio que está en Isabela, frente a la playa. Y ahí nosotros vamos una vez cada 2 semanas. Y cuando es vacaciones, pues vamos y nos quedamos 1 semana. Esa no es nuestra residencia. Entonces, si en ese condominio los dueños de allí, todos deciden, oye, vamos a aprovechar y alquilamos esto aquí a corto plazo para que vengan y disfruten la playa. Yo no me voy a oponer. Porque esa no es mi vivienda. Yo no tengo expectativas de intimidad ahí. Y aparte de que yo lo que voy es cada 2 semanas, ¿verdad? Así que yo creo que esto se debe resolver a base de lo que cada condominio, los titulares, los dueños de esos apartamentos, decidan qué es el tipo de vivienda que ellos quieren tener. Y que ellos lo decidan. Y los mecanismos se los da la ley. Ahora, esta prohibición, eso tiene que venir de gente que lo que está es en las de inversionistas que quieren quedarse con la mitad del país. Mira. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así? Perdóname. Hay un individuo que ha comprado medio condado. Medio condado. Y en el viejo San Juan ya casi no hay sitios donde tú puedas ir a arrendar un apartamento por 6, 7, 8 meses. Eso están acaparando apartamentos por ahí para dedicarlos a short term rental. Pues mío, estos son los que están protegidos por la ley 2022. Es decir, que tienen suficiente dinero para comprar 5 o 6 apartamentos a un condominio, entonces dedicarlos a... Por consiguiente, usted lo que está diciendo es que una de las motivaciones que pudiera tener este proyecto 1874 es precisamente incentivar este tipo de tendencia hacia los inversionistas. Y de hecho, cuando tuve la exposición de motivos de ese proyecto, dice que esto se lo sometió el gobernador a la Junta de Control Fiscal. Yo creo que alguien le dijo al gobernador, más vale que lo someta, ¿verdad? Pero eso no vino de los titulares de condominio. Eso vino de inversionistas, ¿verdad? Y yo no creo que eso en forma alguna vaya a garantizar el desarrollo económico de este país. Pues, profesor, gracias por todas esas aclaraciones. Ahora mismo quisiera pasar su atención, ¿verdad? Porque el pasado 5 de abril usted estuvo presentando su nuevo libro, que entiendo que es la 2ª edición del condominio, y quisiera que, ¿verdad? Estuvimos allí presentes. Nosotros somos a su vez discípulos suyos en la Universidad de Puerto Rico, pero quisiéramos que nos dijera, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar en esta nueva versión a diferencia de las anteriores? Pues, perdón, aguántalo ahí. Mira, la primera edición de este libro se publicó en 1992. Saca la cuenta, ¿verdad? Claro, en el interín yo he publicado 2 libros más, ¿verdad? Uno en el 1995, cuando aprobaron una ley que bajaba la unanimidad al 75% en todo. Wow. En todo. Yo estaba de vacaciones por Europa. Cuando regresé, un oficial de la Fortaleza que había sido discípulo mío me dijo, profesor, enmendaron la ley de condominio y ahora con 75% puede aprobar todo. Y yo dije, ¿qué? Es una barbaridad.
Bueno, imagínate. Pero una cosa, bueno. Pues yo llamé a una amiga que vivía en un penthouse, en un condominio, y ella tenía conexiones con publicidad y qué sé yo ni qué. Y le dije, mira, ¿tú sabes qué? Que esa ley, si el 75% de los titulares en tu condominio deciden construir una discoteca encima de tu penthouse, tú no te vas a poder oponer y vas a tener que contribuir a la discoteca encima de tu casa. Me dijo, ¿qué? Esa ley de 1995 duró 9 meses, la tuvieron que derogar. La derogaron porque no se vendían apartamentos porque tú no sabías lo que ibas a comprar. Y déjame decirte que gran parte de lo que puede pasar con es eso. Bueno, lo que pasa es que ahora no estamos en el auge de la construcción porque la situación económica está... pero yo decidí en este libro, ¿verdad? Ese fue en uno del 95, cuando se aprobó la ley del 2003. Saqué otro libro que se llama La Nueva Ley de Condominio, ¿verdad? Que es más un manual que otra cosa. Pero ahora decidí tirar la segunda edición porque este libro es un libro que abarca la filosofía, critica las sentencias, si hay que criticarlas, propone soluciones, ¿verdad? Y decidí hacerlo. Y decidí publicarlo, aunque esté pendiente esa propuesta de ley. Porque yo creo que es bueno que conozcamos cuáles son los principios básicos del régimen, ¿verdad? Para saber si se justifica que aprueben esa enmienda o no. Y una preguntita más relacionada al libro. En cuanto a el lenguaje, esto estaría más, ¿verdad?, dirigido a nuestros facebooknautas o nuestros radioescuchas. ¿Es complicado o No, es solamente para abogados. Mira, la mayor satisfacción que yo la tuve cuando envié una compañera profesora muy conocida, María de los Ángeles Castro, que fue rectora interina y todo, y es profesora de humanidades. Yo le di el manuscrito para que me lo corrigiera, y me hizo un montón de sugerencias. Y cuando me lo entregó me dijo, esto se lo tiene que leer todo el mundo que vive en los condominios, porque ahora es que yo vengo a entender una serie de cosas por la forma como está escrito. O sea, bueno, yo dije, bueno, gracias María de los Ángeles, ¿verdad? Pero ese es no tienes que ser un jurista para entender lo que se está diciendo ahí. Y ese es el propósito del libro. Bueno, profesor, gracias por lo que hemos querido el día de hoy, ¿verdad?, transmitir es a todas las personas que nos están viendo los conceptos básicos de condominio, cuáles son las controversias que están planteadas tanto en los tribunales como en la legislatura. Ciertamente hay que mantenernos pendientes a los sucesos que se desarrollen en la legislatura y en la decisión del Tribunal Supremo cuando baje, ¿verdad? Pero gracias porque nos ha permitido brindarle a nuestros seguidores conceptos básicos y preguntas y cuestionamientos que todas las personas que estén interesadas en este tema deben de hacerse para que se involucren más en estos temas. Yo creo que una de las propuestas que nos llevamos el día de hoy es que los condominios y sus organismos deben de tener el poder de decidir el destino que le quieren dar a sus viviendas. Así que en ese sentido la sugerencia sería, ¿verdad?, si nos están viendo en la legislatura o en los órganos de poder, ¿verdad?, continuémosles brindando las herramientas necesarias a los integrantes de ese régimen para que sean ellos quienes decidan lo que les conviene o no en sus lugares de vivienda. Creo que eso es muy importante. Los exhortamos a todos los que nos están viendo a compartir este video, que nos comenten, nos sugieran temas, porque este podcast se debe a ustedes. Queremos discutir los temas que les interesen a ustedes. Por favor, búsquennos en las redes sociales, en Facebook, microjuris.com, microjuris UPR Derecho, y la página del podcast La Ley en tu Vida. Síganos también en Spotify y en iTunes. Ahí se hacen disponibles todos estos programas. Y será hasta la próxima. Nos vemos en otra edición del podcast La Ley en tu Vida. Hasta pronto.